La historia del tatuaje es tan antigua como la propia historia de la humanidad. Antes de que existieran los alfabetos, los imperios o las grandes civilizaciones, nuestros ancestros ya utilizaban la tinta y la aguja para dejar marcas en la piel. Estos primeros tatuajes, mucho más sencillos que los que conocemos hoy, tenían un profundo significado para quienes los portaban. Uno de los hallazgos más reveladores es Tsi, el famoso hombre de hielo que vivió hace más de 5000 años y cuya momia fue encontrada congelada en los Alpes entre Austria e Italia. Al examinar su piel, los científicos descubrieron más de 60 tatuajes, principalmente líneas simples y cruces concentradas en zonas del cuerpo que sufrían dolor articular. Esto ha llevado a muchos a pensar que los tatuajes servían no solo como marcas simbólicas, sino también como una especie de tratamiento medicinal o ritual para aliviar el dolor, una práctica que sorprendentemente se adelantó miles de años a la acupuntura. Pero Tsi no es un caso aislado. Restos arqueológicos en distintas partes del mundo, como Egipto, Siberia, América y Polinesia, han mostrado que el tatuaje era una costumbre global desde tiempos remotos. Para estas culturas, tatuarse podía ser parte de ritos de paso, señales de pertenencia a un clan, o incluso una forma de comunicarse con los dioses o los ancestros. Así, los tatuajes nacen como un lenguaje en la piel, un mapa personal que recoge las experiencias, los logros y la historia de quienes los portaban. Sin embargo, solo estamos en los primeros capítulos de esta historia milenaria. A medida que las primeras civilizaciones comenzaron a florecer, los tatuajes se convirtieron en una tradición cada vez más elaborada y simbólica. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se han encontrado momias de sacerdotisas y bailarinas con tatuajes geométricos en su abdomen, muslos y brazos. Muchos estudiosos creen que esas marcas tenían que ver con rituales de fertilidad o protección durante el parto, marcando una clara conexión entre los tatuajes y la espiritualidad femenina. En otras culturas antiguas, como las de los pueblos indígenas de Norteamérica, Centroamérica y el Pacífico, los tatuajes también formaban parte de la identidad social. Para los maoríes de Nueva Zelanda, los famosos tatuajes faciales llamados moko narraban la historia personal de cada individuo, sus logros y su linaje. Mientras tanto, en las islas de Polinesia, marcarse la piel era una parte esencial del paso a la adultez y una demostración visible de coraje y estatus. Incluso entre los pueblos celtas y los antiguos griegos y romanos había testimonios del uso de tatuajes, que servían para señalar a los esclavos o prisioneros, pero también para identificar a los guerreros más feroces o a los miembros de determinados clanes. Así que, dependiendo de la época y el lugar, un tatuaje podía ser una marca de honor, un rito espiritual, una protección contra los malos espíritus o una simple señal de pertenencia a un grupo. En este punto de la historia, los tatuajes ya habían dejado de ser solo una práctica aislada y se habían convertido en una verdadera forma de expresión cultural, con significados que iban mucho más allá del simple adorno corporal. En Asia, el tatuaje también floreció como una forma de arte profundamente simbólica. En Japón, por ejemplo, la tradición del tatuaje, conocida como irezumi, se remonta a hace miles de años. En un principio, los tatuajes japoneses servían para identificar a determinados grupos sociales o para marcar a criminales, pero con el paso del tiempo se convirtieron en una expresión visual impresionante y compleja. Los artesanos japoneses perfeccionaron técnicas que les permitían crear auténticos murales en la piel, con imágenes de dragones, peces koi, samuráis, flores de cerezo y dioses del folclore japonés. Cada tatuaje contaba una historia y representaba virtudes como la valentía, la lealtad o la resistencia ante la adversidad. Además, el proceso para realizarlos era lento y doloroso, por lo que quien los portaba demostraba tener una gran fuerza de voluntad. En otras partes del continente, como en el sudeste asiático, los tatuajes también tenían un profundo significado espiritual. Por ejemplo, en Tailandia y Camboya, los monjes budistas practicaban el sakyant,
una forma de tatuaje ritual que incluía diseños geométricos y textos en sánscrito. Estos tatuajes sagrados se realizaban mediante un ritual y, según la tradición, otorgaban protección contra el mal, la enfermedad y la mala suerte, además de bendiciones para atraer fuerza y valor. Los tatuajes en Asia, por tanto, no solo eran decorativos, eran auténticos amuletos para la vida, narrativas visuales que unían a las personas con su historia, su fe y su cultura, y que todavía hoy son admirados por su profundo simbolismo y belleza. En las islas del Pacífico, especialmente en la Polinesia, el tatuaje no solo es una práctica ancestral, es una parte esencial de la identidad cultural. Para pueblos como los samoanos, tahitianos, marquesanos y maoríes, los tatuajes, conocidos como tatau, representaban mucho más que una simple decoración. Eran un símbolo de rango, historia personal, valor y compromiso con su comunidad. Los tatuadores polinesios eran auténticos maestros que transmitían su oficio de generación en generación. Usaban herramientas rudimentarias hechas de hueso, madera y conchas, y trabajaban golpeando suavemente un punzón sumergido en pigmento natural para marcar la piel. Era un proceso lento y doloroso, que solo los más fuertes y valientes soportaban sin quejarse. Cada motivo que cubría el cuerpo contaba una historia única. Líneas entrecruzadas que representaban el linaje familiar, formas geométricas que rendían homenaje a los dioses del mar o la tierra, y espirales que simbolizaban el viaje espiritual que cada persona vivía a lo largo de su existencia. Fue gracias a estos primeros contactos que la palabra tatuaje, derivada del término polinesio tatau, pasó a formar parte de los idiomas europeos y, tiempo después, se convirtió en un fenómeno global. Durante los siglos XVII y XVIII, cuando Europa se embarcó en la gran era de la exploración, los marineros y aventureros que viajaban por los océanos comenzaron a encontrarse con las culturas polinesias y a admirar su tradición del tatuaje. Fue a partir de estos encuentros que el concepto del tatuaje regresó a Europa y se popularizó entre los navegantes. Uno de los episodios más célebres ocurrió en los viajes del famoso explorador británico James Cook. Al regresar de sus expediciones por el Pacífico, sus tripulaciones no solo traían relatos de mundos lejanos, sino también tatuajes que ellos mismos se habían hecho como recuerdo de sus experiencias. Esto llamó enormemente la atención en los puertos europeos y la palabra polinesia tatau, que describe el sonido del tatuaje tradicional, acabó adaptándose a lenguas como el inglés y el español, dando origen a la palabra tatoo o tatuaje. Los marineros adoptaban símbolos que llevaban en la piel para recordar sus viajes, sus supersticiones y sus logros. Dibujos como anclas, sirenas, aves y corazones entrelazados con nombres pasaron a ser un lenguaje visual entre los hombres de mar. Pronto, los tatuajes se asociaron con la valentía, la camaradería y la resistencia ante los peligros del océano. Este regreso del tatuaje a Europa, traído por marineros y exploradores, sembró la semilla que poco a poco lo sacó del ámbito exclusivamente indígena y lo convirtió en una forma de expresión personal que seguiría evolucionando en los siglos por venir. A medida que los tatuajes fueron ganando popularidad entre los marineros y exploradores europeos, comenzaron a surgir los primeros estudios de tatuajes en los puertos más transitados, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos. Fue en estos entornos portuarios donde el tatuaje pasó a asociarse fuertemente con la clase trabajadora, los soldados, los presos y, por supuesto, los hombres del mar. En el siglo XIX, el tatuaje también se convirtió en una atracción en los circos y ferias. Personas que llevaban su cuerpo cubierto de tatuajes, como los famosos hombres y mujeres tatuados, viajaban mostrando su piel como una auténtica galería viviente. Para el público,
Estos espectáculos eran fascinantes y misteriosos. Para los tatuados, una forma de ganarse la vida y, a la vez, destacar como individuos únicos en una sociedad que todavía miraba el tatuaje con cierta desconfianza. Otro cambio importante en esa época fue la invención de la primera máquina eléctrica para tatuar por parte del estadounidense Samuel O'Reilly en 1891, que adaptó el diseño del bolígrafo eléctrico de Thomas Edison. Gracias a este invento, el proceso se hizo mucho más rápido, preciso y menos doloroso que los métodos manuales. Esto facilitó que el tatuaje comenzara a difundirse entre nuevos grupos sociales y a perder, poco a poco, su halo exclusivamente marginal. Aún así, a inicios del siglo XX, el tatuaje todavía se consideraba un acto rebelde y en algunos casos mal visto por la sociedad más conservadora. Pero la historia del tatuaje estaba lejos de terminar. Nuevos tiempos y cambios culturales estaban a punto de transformar su percepción y su alcance para siempre. A partir de los años 60 y 70, el tatuaje empezó a vivir una transformación profunda. La contracultura, los movimientos sociales y la música, en particular el rock y el punk, le dieron un nuevo lugar como símbolo de libertad y creatividad. Lo que antes estaba asociado casi exclusivamente a marineros, militares o presos, ahora comenzaba a verse en artistas, músicos, actores y jóvenes que querían expresar su individualidad sin miedo al que dirán. Los estudios de tatuajes también cambiaron. Los tatuadores se profesionalizaron, perfeccionando sus técnicas y experimentando con nuevos estilos. Gracias a una mayor apertura cultural, nacieron tendencias como el realismo, el blackwork, el neo-school, el tradicional americano, y muchas otras que ampliaron el abanico estético para todo tipo de gustos. Al mismo tiempo, los medios ayudaban a normalizar la imagen del tatuaje. Revistas, programas de televisión y celebridades mostraban que el tatuaje ya no era solo para unos pocos, sino que cualquiera podía llevar una pequeña obra de arte en la piel. Figuras como David Beckham, Angelina Jolie o Rihanna hicieron que el tatuaje cruzara definitivamente la barrera del tabú para convertirse en parte de la cultura pop global. Esta expansión social, junto con la mejora de los estándares de higiene y el uso de tintas seguras, convirtió al tatuaje en una práctica que ganaba cada vez más respeto, admiración y popularidad. Así, el tatuaje pasó de ser un símbolo marginal a una auténtica forma de expresión que ya estaba al alcance de todos. Con la llegada del nuevo milenio y el auge de Internet, los tatuajes dieron un salto definitivo hacia la globalización. Gracias a las redes sociales, las imágenes de nuevos diseños, técnicas y estilos viajaban instantáneamente por todo el planeta. De pronto, un tatuador en Tokio podía inspirar a alguien en París, y un estudio en Buenos Aires podía seguir el trabajo de un colega en Nueva York. Además, el tatuaje dejó de ser solo una práctica personal para convertirse en un auténtico fenómeno cultural. Surgieron ferias internacionales y convenciones que reunían a miles de artistas y entusiastas, donde los mejores tatuadores del mundo competían y compartían su creatividad. Estas convenciones impulsaron que la profesión se tomara más en serio, elevando los estándares artísticos y promoviendo la innovación. En paralelo, los avances tecnológicos mejoraron la calidad y seguridad del tatuaje. Nuevas máquinas más precisas y silenciosas, tintas hipoalergénicas, estudios con protocolos higiénicos cada vez más estrictos y técnicas más sofisticadas lograron que tatuarse fuera una experiencia mucho más segura y accesible para todo tipo de personas. Hoy en día, el tatuaje es una forma de expresión que atraviesa fronteras, generaciones y estilos de vida, ya sea como un recordatorio personal, una marca de identidad o simplemente una pieza estética. Los tatuajes siguen evolucionando y demostrando que este arte milenario está más vivo que nunca. Desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad, los tatuajes han recorrido un viaje increíble a través de la historia humana. Lo que empezó como una marca ritual o una señal de pertenencia ha evolucionado para convertirse en una verdadera forma de expresión personal, en una herramienta para contar historias, recordar experiencias y llevar el arte en la propia piel. Hoy,
Los tatuajes son un lenguaje visual que trasciende culturas y generaciones, demostrando que la creatividad y la necesidad de expresar lo que sentimos nunca han tenido límites. ¿Qué tipo de tatuaje te gustaría llevar para contar tu propia historia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje por la historia del tatuaje, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.